Ya llegamos a la Reforma en Alemania. Y para levantar fondos para la Basílica de San Pedro, el Papa León X autorizó la venta de indulgencias. Ya hemos visto que no fue el primero en hacerlo, Julio II lo había contemplado, pero el Papa León X lo llevó a cabo. Tomando mucho dinero prestado, Alberto de Magdeburgo, él compró los arzobispados de Mainz, y también el otro obispado. Y él permitió la venta de las indulgencias en su ciudad, que era unos 30 kilómetros de Wittenberg. En Alemania. Y esto era para pagar su deuda. Entonces era un arreglo con el Papa. La mitad de las ganancias para él, para pagar su deuda, porque había comprado el arzobispado y el obispado, y la otra mitad para el Papa, para ayudar con la construcción de la Basílica de San Pedro. Y ellos escogieron, no sé exactamente quién escogió, pero el vendedor se llamaba Juan Tetzel. Y era muy buen vendedor, excelente vendedor. Y él proclamó, o se dice que proclamó, o sea, no sabemos exactamente si esta es una cita exacta, pero era la idea de lo que proclamaba en sus sermones. Tan pronto como su moneda suene en el cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo. Y mucha gente de Wittenberg viajó a Mainz porque era pues una oferta bastante atractiva. Imagínense, pues tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu esposa, tu hijo, pues está ahí en el purgatorio sufriendo, y tú, pagando una indulgencia plenaria, puedes sacarlo. Entonces, obviamente, una oferta muy atractiva para la gente. Entonces, mucha gente viajó de Wittenberg a Mainz para comprar las indulgencias. Y regresaron buscando la aprobación de su pastor, un monje agustino llamado Martín Lutero. Él era pastor de la iglesia en Wittenberg y también profesor de la Universidad de Wittenberg, cuyo patrocinador era Federico de Sajonia, Federico el Sabio. Y Lutero, viendo este abuso de la gente, del pueblo sencillo y sensible, él empezó a hablar y escribir en contra de las indulgencias. El 31 de octubre de 1517 hay no sabemos si realmente es leyenda o si es verídico, pero la leyenda es que él en esa fecha clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg 95 tesis. Y él las puso allí en latín. Y era como tipo de aviso a la comunidad académica, porque la comunidad académica es la que manejaba latín. Entonces era una invitación para debatir, para discutir entre los eruditos. Y él publicó estas 95 tesis, principalmente en contra de las indulgencias, pero también cuestionando algunos aspectos del sacerdocio y del papado. Y si tú lees, y recomiendo, a lo mejor debo asignar esas 95 tesis como lectura obligatoria, puede ver que son bastante
moderadas. La verdad son bastante moderadas. No está cuestionando la autoridad del Papa, o sea, no está cuestionando muchas cosas muy radicalmente. Está diciendo, hay algunos abusos aquí. Aunque él era muy hábil con las palabras, y en una de las tesis él dijo, si el Papa tiene poder plenario sobre el purgatorio, ¿por qué no lo vacía simplemente por misericordia? O sea, buena pregunta. Si él puede, ¿por qué no lo hace? Entonces usted no está cuestionándolo, pero está diciendo, si es así, pues ¿por qué no lo usa en una forma más misericordiosa? Y él, como fiel hijo de la iglesia romana, sometido a la autoridad del obispo, del arzobispo, él envió una copia muy inocentemente de estas tesis al arzobispo de Mainz, que era Alberto, diciendo, señor arzobispo, tenga cuidado, porque en su arzobispado hay algunos abusos. Hay un vendedor de indulgencias que está aprovechándose en una forma fea de la gente. Y obviamente, pues no fue muy bien recibida esa comunicación a Alberto. Él empezaba a tomar una postura que luego empezaba a como congelarse, hacerse más y más firme. Y eso fue someter toda práctica y toda doctrina a la luz de la Escritura. Llegó la noticia al Papa León X, y primero pues nada más no lo tomó muy en serio, pues como dio orden de silenciar a ese alemán, pero pues no pudo silenciarlo, y él le ordenó a comparecer en Roma. Pero pues Lutero sabía qué significaba eso, o sea, probablemente su muerte. Entonces luego permitió que el cardenal Cayetano lo interrogara y lo sentenciara en Alemania. Y aquí estamos en 1518, entonces un año después de la publicación de sus tesis. Debo mencionar que gracias a Gutenberg y la imprenta, algunos agarraron esos tesis y las tradujeron y las publicaron ampliamente en alemán. Entonces muy pronto este monje desconocido estaba convirtiéndose en una figura popular, un héroe popular. Y es uno de los nuestros, es un alemán como nosotros, y aquí el nacionalismo también entra. Entonces la reunión entre Cayetano y Lutero terminó en un empate. Probablemente pensaban que iba a ser una cosa fácil de silenciar a este monje desconocido, pero no, ese monje desconocido pues tenía unas armas intelectuales bastante fuertes. Entonces un empate. Pero el Papa no podía forzar al príncipe Federico que entregara a Lutero, porque contaba con el apoyo. Entonces el Papa tenía que tratar de ser diplomático, trataba de como sobornarlo, suavizar la cosa, pero no, Federico era firme en proteger a uno de sus súbditos. Y pues él llegó a ser pues un apoyador de su profesor. Luego Lutero debatió en el año 1519 con Juan Eck, E-E-C-K, Eck, en Leipzig, usando la Biblia como la única fuente de autoridad. Entonces ya podemos ver que su modo de operar es apoyarse en la Biblia. Después de que muchas de sus ideas fueron publicadas en Alemania, el Papa lo excomulgó por una bula. Una bula es como un decreto del Papa,
en el año 1520. Entonces tardó 3 años en excomulgarlo. Y Lutero recibió esa bula y él la llamó la bula execrable del anticristo. Entonces ya podemos ver que su postura es bastante radical. No fue el primero en llamar al Papa el anticristo. O sea, entre los católicos romanos, con unos papas tan malvados que habían sufrido, otros habían llamado al Papa el anticristo. Entonces Lutero no inventaba esa idea. Sin embargo, aquí obviamente ya no había posibilidad de una reconciliación. Y él quemó públicamente la bula. Era un señor bastante, a veces histriónico, dramático. Públicamente quemó la bula y los cánones de la Iglesia romana. En el año 1521, Lutero fue citado a la dieta de Worms. Y la dieta es la asamblea de los electores, de los príncipes. Esa dieta fue presidida por Carlos V, el joven. Creo que en esa época él tenía unos 18 años, algo así, o sea, fue recién elegido, un joven. Y Carlos V, él había prometido a Lutero salvoconducto. Y los amigos de Lutero le decían, no vayas, acuérdate de Juan Hus. Pero Lutero era insistente en ir, y le dieron a Lutero la oportunidad de renunciar sus ideas. Y él como empezaba a titubear un poco, porque era impresionante, o sea, todos estos representantes del Papa y todos los políticos y los príncipes, el mismo emperador, ahí todos los más poderosos del imperio estaban ahí, y él pidió una noche para pensarlo bien. Y luego pasó gran parte de la noche en oración, y luego se presentó el siguiente día para entregar su respuesta. Y su respuesta es una respuesta que ha llegado a ser famosa en el mundo occidental. Él dio su respuesta y concluyó diciendo: puesto que Su Majestad Imperial y sus Altezas piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla sin dientes ni cuernos, de este modo. El Papa y los concilios han caído muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo tanto, si no me convencen con testimonios sacados de las Sagradas Escrituras o con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractar nada, por no ser bueno ni digno de un cristiano obrar contra lo que dicta su conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Después de eso, cayó la dieta en un caos, y pues Lutero fue condenado, pero el emperador, él quedó con lo dicho, con este hereje, y por miedo, Federico, él secuestró a Lutero. O sea, Federico, el protector de Lutero, el patrocinador de Lutero, el amigo de Lutero, secuestró a Lutero por su propia protección, su propio bien, y lo protegió en el castillo de Wartburgo durante todo un año, por su propio bien. Durante ese año, Lutero tradujo el Nuevo Testamento en alemán. O sea, es algo impresionante, en un año traducir en alemán. Y pocos días después de la dieta, debo mencionar,
al traducir el Nuevo Testamento y luego eventualmente el Antiguo Testamento en alemán, lo que Lutero hizo no solamente fue traducir la Biblia, sino él inventó, en un sentido, el alemán moderno. ¿En qué sentido? Había muchos dialectos de alemán y pues se entendían entre sí, pero hablaban diferente. Entonces él utilizó un dialecto, una opción de las varias opciones, y ese dialecto llegó a ser lo que llamamos alemán. Entonces él hizo algo unificador para todos los pueblos alemanes, dándoles un libro que todos querían leer en un idioma que ellos llegaron a compartir en común. Entonces, después de la dieta, Carlos V firmó la condenación de Lutero, pero no pudo llevarla a cabo porque necesitaba el apoyo de Federico. Sin embargo, Lutero desde entonces no podía viajar fuera de zonas donde pues él tenía protección. Otros reformadores podían viajar más, pero él no, porque era un hombre condenado por el imperio. El nombre protestante viene de una protesta posterior. Los príncipes llamados luteranos, seguidores de Lutero, ellos hicieron una protesta en otra dieta, la dieta de Speyer, otra dieta en Speyer en 1529. Carlos V hizo varios intentos de detener la reforma, pero no pudo, y era una gran frustración para él. Y en esa dieta los príncipes luteranos hicieron una protesta y desde ahí empezaron a llamarlos los protestantes. O sea, la protesta no es tanto de Lutero mismo, sino una protesta más política que nada que los luteranos, los príncipes luteranos hicieron. Lutero insistió en que sus seguidores se llamaran cristianos. Y él dice que este es el único nombre bíblico. Sin embargo, el nombre luterano se solidificó. El luteranismo ganó mucho territorio rápidamente en Alemania, en el resto del Santo Imperio Romano y también en Escandinavia y en Polonia. En el año 1555, la dieta de Augsburgo, el catolicismo y el luteranismo fueron reconocidos como religiones legales en el Imperio Romano. Entonces, obviamente hemos brincado sobre muchas cosas, pero a grandes rasgos esta es la reforma en Alemania. Y en las próximas sesiones lo que vamos a hacer es ir país por país y tratar de dar los puntos más sobresalientes de las reformas en los diferentes países. Pero quiero terminar hoy mencionando algunos principios que son hasta la fecha pues una buena forma de cómo identificar qué motivaba, qué guiaba el movimiento reformador en Europa. Primer principio, sola escritura. Sola escritura, obviamente sola escritura, significa que la Biblia es la única fuente autoritaria de la doctrina y la práctica. Quiero decir y quiero enfatizar que estos reformadores no se consideraban innovadores y no estaban descartando 1500 años de historia de la Iglesia. Al contrario, algunos, como Calvino, eran humanistas. Martín Lutero era monje agustino y sus votos como monje agustino le obligaban a estudiar la Biblia y los escritos de Agustín de Hipona. Y entonces ellos no consideraban que innovaban, pero ellos estaban leyendo la Biblia a la luz de los mejores comentarios
de todos los siglos cristianos. Sin embargo, no se sometían a esas opiniones del pasado. O sea, a fin de cuentas, la única fuente autoritaria es la Biblia. Sola gratia. Sola gracia significa que la salvación es solo por la gracia de Dios. Es una novedad, al contrario, es muy bíblico y es muy agustino. Es uno de los énfasis de Agustín. Sola fide. Sola fe. Y aquí la pregunta es, y debo mencionar que sola gratia técnicamente no hay un conflicto entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias reformadas sobre el punto de sola gracia. Oficialmente, la Iglesia Católica Romana también afirma que la salvación es solamente por gracia, oficialmente. Sin embargo, aquí está el problema, porque los reformadores decían, para proteger sola gratia, para estar seguros de que es solamente por gracia, tenemos que enfatizar al mismo tiempo que es sola fide, porque si hay otro instrumento de la salvación, estamos quitando este principio de gracia. ¿Por qué? Porque la fe no tiene mérito propio. La fe es un canal vacío, podemos decir, por el cual Dios nos comunica su gracia. Entonces, la fe, el principio de sola fe, salvaguarda el principio de sola gracia. Y aquí está la diferencia. Los católicos romanos decían, no, hay otros instrumentos por medio de los cuales Dios nos comunica su gracia. Y aquí entra la cuestión de varias obras. Y los católicos romanos, los más astutos y teológicamente astutos e informados de su propia teología, insisten que estas obras son por la gracia de Dios. O sea, tratan de conservar la idea de sola gracia. Sin embargo, se meten en una tensión muy fuerte. Porque la Biblia dice en Romanos que es por fe para que sea por gracia. Entonces tiene que ser por fe para que sea por gracia. Y aquí está realmente, pues obviamente hay un gran problema aquí entre la iglesia romana y las iglesias protestantes, podemos llamarlas así ahora, porque la iglesia romana tiene otras fuentes autoritarias. Aquí, técnicamente, hay acuerdo. Aquí, pues no hay acuerdo. Y luego el cuarto principio es solus Christus. ¿Quién es el único mediador entre Dios y el hombre? Solo Cristo. Y obviamente hay un conflicto aquí porque en la iglesia romana hay muchos otros mediadores, sobre todo la Virgen, los santos y los mismos sacerdotes que viven, el Papa, por supuesto. Y el último principio es soli Deo gloria. Solamente a Dios la gloria. Y realmente este principio es la conclusión o la implicación de los otros cuatro principios. Porque si la palabra de Dios es la única fuente autoritaria, si la gracia de Dios es la única base sobre la cual somos salvos, si la fe en Jesucristo, que no tiene mérito propio, es el único instrumento de la salvación, y si Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre, ¿quién recibe la gloria? Solamente Dios recibe la gloria. Y podemos identificar estos 5 principios como los principios sobre los cuales la Reforma Protestante se basó.